Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa de Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM. Hoy estaremos analizando y proponemos el siguiente titular al programa Expresión Política: replantear las bases de la educación de Loja, para lo cual vamos a analizar profundamente este tema y cómo se visualiza desde la parte de las personas entendidas sobre el tema de formación e ilustración del conocimiento hacia los ciudadanos por parte de los sectores comprometidos en la investigación educativa, como es Rodrigo Solano Vallancela, con quien vamos a hacer información. Él es el invitado de Expresión Política para la presente jornada y analizar este titular: replantear las bases de la educación de la provincia de Loja. Pero antes de ello quiero saludar a Rodrigo Solano Vallancela. Rodrigo, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar un tema tan interesante. Bueno, yo quiero introducir y partir con algo que es pragmático, de lo que ha sucedido en la provincia de Loja. El sistema de educación federativo que tuvo la provincia de Loja, y que a lo mejor esa es la herencia que hasta el día de hoy perdura en muchas mentes y en muchos espíritus de maestros y también algunas aulas universitarias y de colegios. La educación federal de Loja frente a la educación del Estado ecuatoriano en los actuales momentos. Y es lo que queremos ir analizando y debatiendo a través de replantear las bases de la educación de la provincia de Loja y cómo debemos de replantear las mismas. Rodrigo Solano Vallancela escribe un libro que dice Educación Deficiente. ¿Qué se debería enseñar en las escuelas y colegios? Estamos en la misma tónica de lo que es la educación para la provincia de Loja. Rodrigo, te quiero consultar en primer término: ¿cómo está la educación de la provincia de Loja? Principalmente la educación que tiene asidero en las bases del Ministerio de Educación o del Estado ecuatoriano. Bueno, analizando un poquito más a profundidad el tema, considero que la educación no solamente en la provincia de Loja, sino la educación en general en Ecuador y en Latinoamérica prácticamente adolece de las mismas fallas. Entonces, justamente esa es la razón por la cual yo escribí este librito que tenemos aquí en nuestras manos, pensando justamente en la globalidad, o sea, pensando justamente en trascender fronteras y que en este caso este texto sea útil para toda Latinoamérica. Centrándonos ya un poquito en lo que es la provincia de Loja como tal, todos los capítulos que plantea este libro, es decir, 11 capítulos, están completamente vigentes, porque nuestra educación únicamente en niños y jóvenes ha sido una educación formal, es decir, basada en los sistemas tradicionales, en los mallas curriculares tradicionales, de las materias clásicas, que desde luego está muy bien, como matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y todo lo demás, pero hay una serie de cosas que están vacías, que están incompletas. Entonces, eso ocasiona que más adelante, ya cuando las personas crecen, tengamos ciudadanos incompletos. Entonces, logramos tener personas profesionales en cada una de sus ramas, diga usted un ingeniero comercial, un economista, un odontólogo o cualquier título que pueda tener una persona, pero tenemos personas vacías en muchos aspectos, sentimentales, valores y principios, ética, moral, etcétera, etcétera, de cosas. Entonces, realmente para poder plantear una reforma educativa hay que hacer un análisis a fondo. Yo lo que he hecho en este libro, que lo tenemos aquí en nuestras manos, es dar mi punto de vista y desarrollarlo a través de, como les manifiesto, de 11 capítulos, que estoy seguro, sin lugar a dudas, o aportarían muchísimo a mejorar la educación en nuestra provincia. Ahora, sí, eso lo vamos a ir enlazando y concatenando con lo que queremos de la educación para la provincia de Loja. Y yo parto porque quiero conocer su criterio y también su opinión. ¿Por qué tenemos que seguir las reglas del Ministerio de Educación,
y del mismo Estado ecuatoriano a través de la Constitución de la República del Ecuador sobre el tema educación para el pueblo ecuatoriano, cuando en lo personal yo no estoy de acuerdo de cómo se redactó la educación para el pueblo ecuatoriano en la Constitución de Montecristi, porque simplemente es una forma de totalitarismo y también de generar esclavitud mental en la forma de pensar. Bueno, obviamente las leyes son el organismo rector que rige la vida, el orden en un país. Entonces, obviamente, pues el hecho de que existan leyes relacionadas con el tema educativo o con las mallas curriculares, simplemente pues todo el resto de provincias o de instituciones educativas como escuelas y colegios lo que tienen que hacer es simplemente acatar, obedecer. Pero obviamente hay algunas posibilidades medias interesantes. Yo justamente estuve leyendo un artículo de Vistazo de la semana anterior, en donde ya se ha planteado un cambio en la malla curricular y, por ejemplo, han incluido, de lo que avancé a leer, habían incluido ya una materia que a nivel de sierra se va a llamar Cosmovisión Andina. Entonces, obviamente, como estamos ahorita en un cambio de gobierno, habrá que ver pues hasta qué punto van a respetar esos cambios y en la vida real qué cambios mismos se van a dar. Ya, pero por ejemplo, usted me dice esa palabra que está en un artículo, Cosmovisión Andina como materia dentro de la malla curricular. ¿No le ve allí una intencionalidad política simplemente con el nombre? O sea, desde luego deben haber intereses tras bastidores, eso es indiscutible. Pero como le digo, la idea mía al presentar el presente libro es dar una nueva opción, una nueva perspectiva. O sea, yo estoy mostrando en el texto 11 capítulos que considero que están vacíos en la educación ecuatoriana. Sí, y eso los vamos a ir analizando más adelante, porque usted intenta romper las cadenas y las ataduras de lo que es la forma de controlar la educación por parte del Ministerio de Educación. A lo que yo voy apelando y voy preguntando, ¿por qué tenemos que seguir las reglas del Ministerio de Educación cuando no hay una educación de Estado para el pueblo ecuatoriano de forma como lo tiene concebido el planeta u otros estados modernos, en la cual dicen la educación es para el ciudadano para formar el nuevo ciudadano del mundo, no solamente de ese estado? O sea, desde luego en el tema educativo para realizar cambios, hablemos a nivel global, se necesitan primero pues, un marco jurídico y luego de forma individual se necesita en cada escuela una iniciativa de las autoridades, es decir, del rector, de los profesores, y eso está atado siempre al tema presupuestario. Pues no se trata solamente de decir si voy a dar tal materia, porque hay que ver quién la va a dar, qué profesor está en condiciones de darla, cuánto va a costar a la escuela ese esfuerzo en hacer esa innovación. Entonces es por ello que hoy en día en nuestro medio y en nuestra ciudad también vemos que hay escuelitas y colegios que han tomado ya algunas iniciativas en este sentido y dan algunas materias y algunos inicios o indicios de cosas evolutivas, de temas evolutivos relacionados a la educación. Pero obviamente eso no deja de ser más que pequeños flashes que los da cada institución educativa. Exactamente. No es una cuestión global a nivel de Estado. Entonces, obviamente, lo ideal sería lo que usted está manifestando, es decir, que este texto llegue a manos del Ministerio de Educación, se lo analice, se lo comparta, se realicen talleres, cursos, seminarios, se lo disgregue, digamos, para poder llegar a determinar cuáles serían los caminos que debe tomar, en este caso, la educación en Ecuador. Rodrigo, y yo le he leído al libro que usted lo ha publicado y me parece interesante. Por ejemplo, si de mí dependiera para que usted sea el director de las escuelas municipales, tenga la seguridad que lo hubiese pedido para que esté allí. Pero, diciéndole tu forma de libre pensar, de libre pensador educativo, plásmala en una forma muy diferente de la malla curricular para las escuelas municipales. Porque eso es lo que debemos de comenzar a hacer. Por eso es lo que yo le manifiesto. ¿Por qué tenemos que seguir adeptos a la dictadura de la palabra del Ministerio de Educación que nos dice tal malla curricular, tal tipo de libro se tiene que educar y enseñar a los jóvenes estudiantes de la República del Ecuador? ¿Por qué no leer el libro suyo en las aulas escolares para saber qué piensan los jóvenes estudiantes sobre estos conceptos que a lo mejor están allí, pero que han sido invisibilizados?
Desde luego sería un logro sumamente interesante porque realmente cuando analizamos el libro, los 11 capítulos que planteamos allí, que planteo, eh, considero que si eso se llevase a la vida práctica, a ser transmitido en diferentes asignaturas o materias, como se decía antes, en las escuelas y colegios, formaríamos un ciudadano holístico, completo. Es decir, los problemas actuales que tiene el Ecuador desaparecerían. Como tenemos los problemas sociales que adolece el Ecuador, ustedes saben perfectamente que son asesinatos, secuestros, sicariato, deslealtad, gente que no es honrada, robo, claro, malversación de fondos. Esos son los problemas que tiene el Ecuador. ¿Pero por qué tiene esos problemas? Porque falta educación. Falta educación. ¿Y qué falta? Falta honradez, falta puntualidad, falta disciplina, faltan una serie de valores, falta ética, falta moral. Claro. Entonces, si formamos un ciudadano con esas características, yo tengo la esperanza, claro, ya no estaremos en este mundo para aquello, porque será necesario unas 2, 3 generaciones adelante, este tema pueda ser sepultado realmente. Porque vemos que hay sociedades, que hay países que lo han podido lograr. Pero hay que replantear las bases. Completa y absolutamente. Ese sería el éxito de todo. Lo tenemos a Singapur, lo tenemos a Japón, países completamente desarrollados porque se le apostó el 100% a la educación. Claro. Y eso es lo que en nuestro medio seguimos pensándolo y pensándolo y pensándolo y no actuamos. Entonces, este mundo necesita, peor aún más ahora con la globalización, necesita de gente práctica, absolutamente práctica, 100% práctica. El teórico ya no tiene cabida aquí. Entonces, todo es práctico, hay que hacerlo, pero en la práctica. Pero entonces, a lo mejor el teórico sí, pero sin embargo hay que decirle, sé práctico, desarrolla la práctica para que puedas tú unir y concatenar todo ello. Pero, por ejemplo, yo veo en la educación que el control social, económico y político que existe por parte de algunas fuerzas que conducen el Estado ecuatoriano para beneficio particular o per se. Entonces, ¿por qué no liberar a la educación como verdadero factor de lo que usted dice, el ciudadano para el Estado ecuatoriano? Desde luego, como le digo, esa sí sería una auténtica revolución, porque estamos hablando del tema educativo, que es la base de donde parten todas las proyecciones de una sociedad. Obviamente, yo soy una persona limitada en ese sentido, porque yo no soy autoridad educativa, yo no soy... Pero en cambio es libre pensador. Exactamente. Que puede frenar las arremetidas de esa autoridad. Entonces lo que yo he hecho, digamos, a través de este texto, de este libro, es hacer una propuesta global, pensando en el mundo, pensando en el planeta, cómo funciona el mundo. Entonces, en ese sentido, digamos, como usted dice, me he sentido libre de poder expresarlo, decirlo, y como digo, considero que es un aporte muy, muy interesante. Y de esa manera, pues, quizás tenga eco en las autoridades correspondientes a nivel local, a nivel nacional, y realmente se pueda hacer un cambio en nuestra educación. Pero ¿por qué esperar que tenga eco cuando lo que hay que hacer es batallar para que estas ideas puedan ser plasmadas en nuevos modelos del sistema educativo del Ecuador? Ya le dije, por ejemplo, usted, si fuera decisión política de este servidor, sería el director de las escuelas municipales. Desde luego, como le digo, pero cada uno tiene sus ocupaciones, sus prioridades y sus cosas. Yo estoy tratando de hacer, primero, luchando contra un sistema desde el inicio de este libro. O sea, perdón que me meta un poquito al libro para poder explicar. Vamos al libro, porque por ejemplo, la idea mía fue, pues, escribir un libro de una forma diferente, porque le había manifestado... primero, este librito tuvo la oportunidad de hacer un libro digital, entonces, porque de esa forma se tiene la posibilidad de llegar a todo el planeta. Entonces, el día 28 de agosto de este año yo hice la presentación mundial de este libro a través de la red Amazon. Entonces entró a estar en venta en todo el planeta. Eso posibilitó con ciertas métricas de número de ventas que el libro se posicione como un bestseller. Entonces, eso me facultó para que ahora la versión impresa que la tiene en sus manos tenga el logotipo de bestseller en la pasta. Eso mismo le vi. Entonces, ha sido todo un proceso, porque ya eso mismo es un accionar de una forma completamente diferente, porque las personas de manera tradicional imprimían su librito localmente, hacían una presentación, un lanzamiento en un auditorio, invitaban un poco de amigos, de familia, se vendían unos pocos libros, se firmaban unos autógrafos y el resto de libros ahí quedaban. Entonces, en este caso, el inicio de esta propuesta fue diferente. Ya fue lanzada al mundo, al planeta entero. Entonces, para mí era muy, muy interesante ver cómo
amigos míos de diferentes partes del planeta en donde he tenido la oportunidad de estudiar, ya lo tenían al libro primero digital y luego cuando ya fue la versión impresa de la misma forma, porque este libro está también a la venta en la plataforma Amazon 24/7 en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una lógica completamente actualizada de cómo se debe proceder. Entonces, como dije, y el tema abierto, pensando no solamente en Loja, porque imaginemos que ya en Loja está el tema educativo superado, se han hecho todos los cambios, todas las reformas, o sea, hablando de un mundo ideal. Pero Loja no es el mundo. O sea, el cambio tiene que ser global. Cuando topamos temas ambientales, por ejemplo, sabemos del problema ambiental más grande que aqueja al planeta, como es el calentamiento global. Es un problema global de todos los países, entonces necesitamos educación en todo el planeta, y de la cual Loja es una parte integrante del mundo, desde luego. Claro, Loja no es el mundo, pero es parte del mundo, y allí viene esa palabra que la dijeron durante tantos años y que nos han metido en el sistema educativo de la provincia de Loja, de el último rincón del mundo, cuando totalmente es falso. Allí hay una falsedad en esa palabra. Ahora, yo le quiero preguntar algo y comenzar a desglosar lo que son los capítulos del libro. Pero antes de ello, usted dijo, está en la plataforma Amazon. Claro, las ideas hay que monetizarlas para que pueda seguir el libre pensador fortaleciendo lo que ya escribió, lo que ya está planteado para el planeta. Porque si no hay el combustible de la economía para seguir pensando, entonces ese ha sido el problema en el Ecuador, que las ideas no han tenido el respaldo económico, ni de un Estado, ni de una sociedad. Entonces este libro, por ejemplo, podría ser de consulta y de lectura de la juventud que se educa en las escuelas de la provincia de Loja. Sí, sin duda alguna. Como digo, este aporte es muy interesante, enfocado en padres de familia, enfocado en profesores, en directivos de entidades educativas y también en jóvenes, ¿no? Realmente la forma en que yo lo concebía el libro es un libro sumamente interesante porque permite hacer todo. ¿A qué me refiero? Desde el mes de enero, pues porque ustedes saben, ya estamos a fin de año y hay otras prioridades a nivel de la familia mismo como tal, ¿no? La idea es que a través de este libro se pueden hacer cursos, seminarios, talleres, es decir, se lo puede desmenuzar completamente. Entonces, y eso enfocado a Loja, enfocado a Cuenca, enfocado a Quito, a Guayaquil, al Ecuador, enfocado a otros países, a Perú, a Chile, a donde usted quiera. Entonces, esa es la versatilidad de este texto. Claro. Entonces, justamente a partir del próximo año, a partir de enero, ya empezaré pues a concretar algunas cosas que están proyectadas y a dar a conocer también otras que se van a realizar, justamente pensando en esto, en tener eco del libro a través de otras actividades complementarias, como le digo, como por ejemplo un seminario de educación deficiente en Loja, en Ecuador, en donde usted quiera. Perfectamente, y vamos a ver si conversamos con unos sectores sociales que estamos unidos para ver la posibilidad de que esta obra literaria sobre educación pueda ser parte de un currículum o de una malla que es netamente no formal, es en otro sentido, pero vamos a ver si la podemos plasmar. Pero ahora sí, vamos desarrollando lo que son las partes esenciales y vitales de la obra de educación deficiente y qué es lo que se debería de enseñar en las escuelas y colegios, Rodrigo. Vamos explicando punto por punto, porque esa es la obligación de este medio de comunicación, de dar a conocer qué es lo que está plasmado en el libro y a lo mejor cuestionar un poco para que la ciudadanía pueda enterarse e interesarse también en dicha obra. Con mucho gusto. Bueno, el libro empieza con el primer capítulo que se llama Valores y Principios. Los valores y principios realmente podríamos decir que son virtudes de la especie humana que las tenemos casi como en el olvido, o sea, han caído, como decir, en un sentido común. Es decir, que por ejemplo, ya asumimos que la persona es honrada, asumimos, pero no le hemos enseñado a que sea honrada. O asumimos que la persona sea disciplinada, asumimos que la persona sea puntual. Entonces, pero este tema de asumir no tiene por qué estar siendo manejado de esa forma en la educación, sino hay que trabajar con la base teórica, pero sobre todo en la práctica de cómo eso se puede desarrollar. Entonces, por ejemplo, imaginemos un niño que va a una escuelita
el día de hoy y sus padres, o él no tuvo el dinerito, el dólar para, qué sé yo, para un fiambre, para comprar algo en el recreo. Entonces, ¿cómo podemos ser empáticos con ese niño o cómo se puede ser solidario? Entonces, si el profesor indica qué es la solidaridad, hay que practicarla. Entonces, a ver, de los niños que están aquí presentes, ¿cuál niño no tiene el dólar? Entonces nos va a indicar a lo mejor un niñito. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Compartirle el alimento a ese niño, o si es que ahí está en la posibilidad de la gente que está ahí presente, colaborar con, se me ocurre, 10 centavos cada uno, y también él ya tiene $1. Entonces, pasamos a ser solidarios, pero en la práctica. Porque eso lo vemos en el caminar de la ciudad. Usted camina, claro, hoy en día, por ejemplo, los jóvenes utilizan audífonos. Como decía mi abuelita, ya no hay cómo ni preguntarles la hora, porque ya no sirven ni para dar la hora, porque están en un mundo como un alienígena. Claro, ellos circulan y se movilizan y no ven que hay peligros en la calle. No hay peligros, entonces, y aparte de ello, como digo, no son útiles al resto de seres humanos que habitan en esa ciudad. Entonces son pequeñas cosas que los jóvenes están actuando de esa forma porque no los han educado en eso. Entonces asumimos que el joven sabe de solidaridad. Entonces ese tipo de cosas que, como les digo, parecen simples, pero realmente son las que sientan las bases del comportamiento de ese ser humano en formación para transformarse en ciudadano. Pero Rodrigo, tú topaste algo muy importante y por eso es el cuestionamiento. Tenemos que profundizar y desarrollar estas bases de la nueva educación para generar ciudadanos del mundo, como tú dices, solidarios, honestos, respetuosos. Y el ejemplo que tú pusiste de aquel niño, y si todos colaboran, ya tendría $1. Pero hay que completarles, decirles que esos 10 centavos, ellos entregan esos 10 centavos para poderle a lo mejor igualar la situación a él. Pero esos 10 centavos salen de otro sector para ser solidarios. Entonces, completarles todo eso para que el que está recibiendo no se malacostumbre y digan, aquí me van a resolver los problemas mis compañeros todos los días. Y la responsabilidad también es de aquel niño de decirles a sus padres, ¿sabe qué, papá? Ya me resolvieron un día, pero usted tiene que resolverme el resto de los días. Sí, o sea, desde luego, eso es el ejemplo que puse, simplemente es un ejemplo, ¿no? Porque obviamente ya cuando una persona lo hace de forma repetitiva, el pedir ayuda, ya sabemos que no es, ya no es solidaridad, sino es por otras. Es viveza criolla. Claro, eso son otras las circunstancias que aquejan, ¿no? Pero bueno, en el caso, como decía, de los valores y principios, realmente el texto es muy interesante porque también, una vez que se va desarrollando la temática tema por tema, también, si ustedes ven en la portada del libro, hay un foquito. Ese foquito quiere decir que es un libro inteligente. ¿Y qué quiere decir que es un libro inteligente? Que en determinadas secciones tiene códigos QR. Y los códigos QR nos permiten, a través de un celular o de una tablet, acceder a videos explicativos. Entonces el libro se vuelve una herramienta interactiva, porque hay personas, obviamente, que, dependiendo del tipo de inteligencia que tenga, quizás la lectura no le quedó tan clara. Entonces tiene la posibilidad con su celular de acceder a cualquiera de los códigos QR y de esa manera... O sea, hay videos. Y de esa manera lo vincula con videos. Entonces de esa manera se vuelve algo muy enriquecedor y muy didáctico de este texto. Entonces, como le explicaba, en el tema de los valores y principios es el punto de partida. Recuerdo, antes se daban hasta los cursos, ustedes deben haber escuchado de relaciones humanas. Recuerdo cuando yo era niño los daba, también creo que fue periodista, después ya le perdí la pista, no sé, el famoso morenito Pepe Mina. Sí. Él daba cursos de relaciones humanas cuando yo era niño. Claro. Entonces, pero hoy en día, ustedes, no sé si me podían decir, por ejemplo, si han escuchado de algún curso de relaciones humanas. No, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Asumimos que la sociedad ya maneja muy bien el tema de relaciones humanas y entonces asumimos que estamos en una sociedad evolucionada. Cuando no, tenemos que partir desde el principio. Si eso hay que retomarlo, pues hay que retomarlo. Y tenemos que volver al origen. Sí, por ejemplo, yo quiero poner un punto o un ejemplo para leer todo lo que está aquí, porque es interesante lo que es el primer punto de los valores y principios. Cuando hablaban sobre el tema de la violencia en el Ecuador y decían, Loja todavía es tranquila, y había allí una información que nadie la quería topar a nivel nacional,
¿Por qué? Porque a lo mejor no les interesaba. Les digo, Loja es segura por una sencilla razón, porque su gente tiene un nivel de educación sumamente alto en relación a otras ciudades del país. Y conciben la seguridad y la inseguridad de forma muy correcta en los tiempos que está viviendo actualmente el Ecuador. Entonces, educación es sinónimo de seguridad, educación es desarrollo. Y allí es donde a lo mejor algunos decían, ¿por qué Loja es segura? Es simplemente por esta razón que estoy señalando. Ahora, valores y principios, relaciones humanas, aceptación, saludar. Saludar es importante. Ahora, hay la educación de los celulares y de las tecnologías a través de la definición que dicen los millennials. Y los millennials tienen la educación de 10 segundos. Ya los millennials no saludan, no leen y creen que su mundo es la ley en el planeta. Sí, desde luego, hay algunas cosas que han venido sucediendo, pues, como digo, a partir de ciertos cambios que ha habido en la educación. Por ejemplo, voy a remitirme al segundo capítulo que dice lógica y ética. La lógica y ética era una materia que se la daba a nivel de Ecuador y Latinoamérica hasta el año 2000, más o menos como referencia. Luego se la retiró de los pensum de estudios. Y la lógica y ética justamente nos ayudaba a tener una capacidad de razonamiento a través del pensamiento. ¿Por qué cree que la retiraron? Desconozco realmente. Pero vemos que hoy en día la sociedad, tal como se desenvuelve, no tiene ni lógica ni ética. Porque sabemos que, por ejemplo, en las instituciones públicas y muchas de las privadas, hay muchos malos profesionales en sus diferentes ramas que están malversando fondos. Ya. Entonces no hay ética. ¿Pero por qué la retiraron? No hay. Porque simplemente al poder político le interesa retirar esas formas de civilización y poner la ignominia del control social para ellos decir, esto se hace, esto no se hace, y esto quiero que lo cumplas a rajatabla sin necesidad que tú le pongas la lógica y la ética a las cosas. Claro. Y completando con la idea que decía de los millennials, entonces son jóvenes que hoy en día forman parte de nuestra sociedad, pero que ellos ya son el resultado de no haber tenido ni lógica ni ética. Entonces son personas que tuvieron ese vacío educativo. Entonces hoy en día ellos son seres adultos, ciudadanos ya de las diferentes ciudades, pero ¿qué sucede? Que también ellos han estado presentes ahora en este desarrollo tecnológico que se da en los últimos años a través de toda la tecnología de celulares. Entonces ya caemos en otro ámbito, digamos, en sí, el manejo psicológico de lo que es estar con una nueva adicción, que es la adicción al celular. Claro. Entonces el tema se va complicando un poco más, porque si, imagínense, un joven no tiene las bases de lógica y ética, no tiene valores y principios, y encima de eso le da un arma, que es la tecnología. Imagínense, o sea, es una cosa realmente peligrosísima. Pero ¿quién falla allí? ¿Quién falla allí? ¿El sistema educativo o el docente? No. El sistema educativo obviamente porque no tiene en su malla curricular estas materias, estas asignaturas. Nunca desde niños. Es que la educación, ustedes saben, empieza desde niño, desde el pre-kinder. Claro. Desde la primaria y luego en secundaria. Pero si ha habido este vacío, obviamente hay hogares en los que los padres de familia tienen un nivel educativo muy alto, el padre de familia puede haber llenado muchas de las veces, y de hecho así ha sucedido porque hay muchos jóvenes, yo mismo tengo muchos jóvenes amigos de mis hijos de mis amigos, que son jóvenes extraordinariamente buenos, extraordinariamente educados, pero son casos aislados de la sociedad. Son muy pocos. Son puntuales. Claro. Entonces, pero la gran mayoría tienen estos vacíos. Entonces, obviamente el sistema educativo falló, y a veces, pues, cuando han tenido también los jóvenes la mala suerte de que sus papás no han sido personas tan preparadas o no han sabido guiarlos de la misma manera, pues, con ciertos vacíos, entonces también el tema se les ha complicado. Entonces, por eso realmente la única base en donde se puede generar cambios es con una educación colectiva, es decir, a nivel de todas las escuelas que rigen un país, en este caso de Ecuador y en este caso de Loja. Colectiva es muy diferente a colectivismo. El colectivismo de la UNE, ese es el que ha provocado prácticamente la debacle de la educación en el Ecuador.
Y ese colectivo de la UNE, por ejemplo, no ha reflexionado sobre el tema lógica y ética y el valor moral de un ser humano en las aulas del sistema educativo del Ecuador, para ese ciudadano que tanto anhelamos, porque allí están los niveles de seguridad. Si enseñamos esto que está usted detallando en el libro, entonces estamos apelando de que la delincuencia a lo mejor no va a tener asidero en esa forma de conocimiento de estos valores. Así es, o sea, y justamente aquí podríamos hacer un ejemplo medio interesante, ¿no? Cuando un ladrón se mete en una casa a robar, roba lo que le da su capacidad, es decir, lo va a ver bonito al televisor, al celular, a la computadora, pero los libros no se lleva a uno. Claro. El ladrón no roba libros. Entonces, justamente, y el mayor tesoro, la mayor sabiduría está en los libros. Está en los libros. Entonces, imagínense, o sea, ahí analizando un poquito el comportamiento de un delincuente. Entonces, justamente, este cambio, digamos, este tipo de análisis para saber que el conocimiento está en los libros y es ahí donde tenemos que recurrir como sociedad para proyectar un cambio es muy interesante, porque hoy en día, por el tema de corrupción en los países, roban todo, menos libros. Eso no se roba, porque donde está la ciencia eso no interesa. No, yo cuando vi el libro suyo, desde acá le estaba viendo, porque es interesante, o sea, todo libro tiene algo interesante e importante que a uno le hace crecer, no solamente espiritualmente, sino intelectualmente. Ahora, la lógica y la ética y la moral son valores vitales para la formación del ciudadano. Pero yo quiero preguntarle algo porque también está escrito aquí educación espiritual. Con Lyndon en los noticieros manifestábamos, ¿por qué el problema en el Ecuador? ¿Por qué los millennials son insensibles, poco solidarios? Son gente que no practica lo que es el humanismo. Simplemente son puestos en el planeta y a su libre albedrío y la ley es ellos. Ahora, le decía Lyndon, ¿por qué en el Ecuador fracasa? Vemos que en las instituciones el corrupto resulta que es el playboy en el escenario ecuatoriano. El que lo sentencian a una persona por actos de corrupción, solo falta que diga, aquí tengo la medalla de haberme sacrificado en aspectos de corrupción, como sucede con el señor Jorge Glass, que prácticamente él se muestra como el gran artífice de situaciones que no están correctamente para una sociedad. Entonces, ¿qué papel juega la educación espiritual? Bueno, cuando analizamos al ser humano, pues el ser humano no solamente debe ser analizado desde la perspectiva material o de lo que puede hacer como un ente material, sino también, pues obviamente, desde la perspectiva espiritual, es decir, de la perspectiva intangible, de la capacidad que tenemos pues, para tener una paz interior, buscar nuestra realización personal en ese sentido. La educación a nivel de Occidente, me refiero acá, pues en Latinoamérica en forma general, adolece de un análisis, de una inclusión de la educación espiritual dentro de lo que son los pensos de estudios. Hay algunos colegios que en nuestro medio o en nuestro país, por tradición y por herencia de los españoles, hemos manejado el tema de la educación católica. Claro. Pero la parte católica no es espiritualidad completa. O sea, el catolicismo desde luego apunta hacia ello y está muy bien, pero realmente la espiritualidad va mucho más allá, va a otra cosa. El aspecto religioso y espiritual es más profundo, más amplio. Entonces le voy a poner un ejemplo. Cuando uno está enfermo, cuando uno le aqueja algún problema de salud grave, uno comienza a acordarse de esa parte inmaterial del ser humano y dice, chuta, Dios mío, ayúdame. Entonces, cuando las cosas se agravan, usted dice, a ver, quiero rezar, quiero orar a Dios. Chuta, pero resulta que usted comienza a hacer un autoanálisis y dice, pero nadie me ha enseñado a orar. ¿Cómo se ora? Entonces dice, por ahí sintoniza algún canal de origen oriental, de Japón, China. Chuta, y ve ahí una persona meditando con los ojos cerrados, pensando, y dice, a ver, yo quisiera también meditar porque necesito que Dios mío me ayude. Quiero meditar.
Ah, perfecto, la intención es buena, querer meditar, pero nadie le enseñaba a meditar. Entonces, cuando tenemos un vacío espiritual en la educación, tenemos jóvenes agresivos, Claro. tenemos jóvenes peleones, tenemos personas desequilibradas, justamente porque no hay educación espiritual. Entonces, en ese sentido, es un arma fundamental cuando nosotros pensamos, por ejemplo, a nuestros hijos a mandarlos a estudiar en un país en el extranjero, en donde se enfrentan muchas de las veces a problemas sociales como racismo, como problemas económicos y todo Y lo problemas demás. religiosos, porque hay Ya. que saber entender también las Exactamente. religiones del mundo. Exactamente. Entonces, y con el mundo globalizado, hoy estamos en Ecuador, mañana podemos estar en Dubái, pasado puede estar en Estados Unidos, en Europa. Entonces necesitamos saber cómo es manejada la espiritualidad en todo el planeta. Entonces, por ello es lo que yo digo, que la educación hoy en día, con la globalización, necesita formar ciudadanos del mundo. Ahora, una pregunta allí, porque el tema espiritual y religioso, con Lyndon analizábamos una situación y lo poníamos como una cuestión de debate. ¿Por qué la Constitución de Montecristi prácticamente no le dio cabida al tema religioso para el sistema educativo y para una sociedad? Porque gústenos o no nos guste, es nuestro criterio y a lo mejor nos equivoquemos. La parte religiosa es la parte moral de una sociedad. Porque cuando usted reflexiona, puede reflexionar como católico, como cualquier ente religioso, y cuando usted comienza a analizar y rendir cuentas a alguien superior a usted, mental o como quiera ser esa persona, puede ser de nivel etéreo, ¿qué es lo que dice? Mi comportamiento fue así, pido disculpas, pido perdón, apiádate de lo que te estoy diciendo. Esa es la parte moral de un individuo al final, por sus actos que hizo. Entonces, cuando uno, no soy de las personas que va todos los días a la iglesia, pero las pocas oportunidades que he visto, veo que allí está la moral de una sociedad, porque alguien le dice, mira, ve, tienes que comportarte de esta forma, porque los efectos son para otras personas y alguien te podría juzgar. Entonces, lo religioso y espiritual sí juega en el tema educativo de formación. Rodrigo. Sí, aparte de aquello, cuando no se maneja la parte espiritual, porque uno pasa a la sociedad hoy en día, nos tiene demasiado ocupados, demasiado activos, trabaja y trabaja y trabaja para generar dinero para un mundo ¿La sociedad o el materialista. sistema que gobierna O sea, ese gobierno o ese Estado? No, la sociedad como tal, porque hoy en día vemos que existe un consumismo y un materialismo muy elevado. Entonces, si es que no se tienen las bases espirituales de que la vida no se trata de trabajar, trabajar, trabajar o comprar y comprar y comprar, entonces vemos que hay otra parte, ahí está el aspecto humano, el aspecto espiritual, como estamos manifestando en este momento. Y analizamos ahí que nace otra, o sea, hay otro problema más grande, una pandemia más grande que la que recién pasamos del COVID, y es la pandemia mundial del estrés, de personas estresadas, de personas que tienen problemas de ansiedad y problemas de depresión. Entonces, si no se maneja el tema, se va agravando y se llega incluso al suicidio. Claro. Entonces, vemos que realmente es una cosa a continuación de otra. Entonces, en ese sentido, la educación espiritual es una posibilidad, una ayuda para no llegar a problemas de ansiedad, a problemas de depresión e incluso suicidio. En el caso personal mío, yo he tenido amigos que lamentablemente han llegado hasta el suicidio. Entonces, cuando eso sucede ya con un ser querido, un amigo realmente íntimo, uno comienza a analizar y a proyectar la vida de otra forma, decir, o sea, ¿qué falló en él? ¿Por qué nadie hace nada? Entonces, justamente ahí es cuando entra y toma vigencia todos estos temas que estamos analizando. Claro, el aspecto espiritual, y yo le profundizo en el tema religioso también, lo espiritual y lo religioso, porque lo religioso, guste o no guste a cualquiera de los sectores, juega un papel importante en la vida del ser humano, en construir esa identidad del valor ético y moral.
Porque si ese ciudadano no tiene un valor ético y un valor moral, ¿cuál va a ser el servicio a la sociedad? No, pues nulo. Claro. Si no hay eso, no es un ciudadano vacío, Por eso incompleto. tenemos un montón de corruptos en las Exactamente, instituciones del Ecuador. exactamente, exactamente. Justamente ahí es cuando nacen todos los problemas sociales. Entonces tenemos un ciudadano que lo hemos formado o se ha formado sin todas estas bases, o sea, mejor dicho, con todos estos vacíos. Claro. Ahora, yo te quiero consultar sobre educación sentimental y emocional. ¿Por qué es importante? Porque de lo que yo leí el libro, es muy interesante. Se puede desarrollar unas mallas curriculares que a lo mejor sería la nueva doctrina para el sistema educativo del Ecuador. No solamente de Loja, sino del Ecuador. Pero yo apunto a la provincia de Loja. Ujú. Sí, desde luego, el tema de la educación emocional hace referencia a que tampoco en nuestro medio, en nuestras escuelas y colegios, se nos ha enseñado a manejar y a controlar las emociones. Entonces, lo tomamos como algo muy deportivo, algo muy ligero. Si, por ejemplo, un niño está triste, que es una manifestación emocional, está triste por una causa. O sea, hay que analizar cuál es la causa, que puede ser un problema familiar, un problema económico, un problema de salud, etcétera, etcétera. O sabemos que hay personas que de por sí son depresivas, o sea, su forma de ser prácticamente es estar tristes, pero realmente eso no se lo ha enseñado y no se lo maneja en nuestro medio. Entonces, la educación emocional es la base fundamental para que luego exista una base sentimental adecuada. Entonces, se tiene que dar como materia, claro, lógico. y el docente tiene que tener una capacidad muy solvente y sobria para poder identificar, por ejemplo, esos sentimientos Sí, emocionales. voy a dar un ejemplo que es muy común en nuestra sociedad y es seguro que muchas de las personas que nos están escuchando es algo común. O sea, por ejemplo, un amigo le cuenta a otro y le dice, oye, ni sabes, hermano, ¿qué pasó? Dice, tengo un amante. Pucha, como comúnmente se dice en nuestro medio, tengo una moza. Ah, chuta. Yeah. Entonces, cuando uno comienza a analizar eso, vemos que son problemas, en este caso, de educación sentimental. Ajá. Porque cuando se analiza a las personas en su juventud, pucha, el hecho de que esta persona a lo mejor tuvo facilidad para tener novias, tenía 2, 3 novias a la vez. Luego, cuando se casa, adquirió ese mismo comportamiento y tiene la esposa y empieza a tener un amante. Luego la amante queda embarazada, entonces luego tiene hijos en el matrimonio, luego hijos fuera del matrimonio. Y como viene la crisis económica porque no avanza a solventar todos esos gastos, puede llegar hasta el suicidio. Yeah. Entonces, si analizamos este caso inventado en este momento, vemos que obedece a que esta persona nunca tuvo una formación sentimental y emocional. Claro. Entonces, lo que aparentemente es un chiste o en nuestro medio, lo digo porque esto es muy común escuchar entre los amigos, es muy común, se transforma en un problema sumamente grave que le puede costar hasta la vida. Entonces, otra vez analizamos de que este es un vacío asimismo en la educación que no nos han enseñado a manejar nuestras emociones. Claro, y por ejemplo, resolver emociones y estos temas sentimentales. Y yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, y eso es real. Se ve todos los días, se produce todos los días en todas las aulas de educación del Ecuador. En cualquier aula, ya sea de escuela pública, privada o escuelita fiscomisional, como antes se llamaba, al interior de las escuelas, al frente puede estar el profesor, pero en las bancas están la niñez o juventud. Allí está la riqueza y la pobreza. Y de repente hay sentimientos que hay que valorarlos y ser tan, a lo mejor, perspicaz en cómo visualizamos y cómo resolvemos. Habrán niños que resuelven su necesidad y habrán otros que están en la misma aula, pero con necesidades. Entonces, por ejemplo, allí, digo, la riqueza y la pobreza están en las aulas. ¿Cómo resolvemos esos problemas? Por ejemplo, yo he visto, y le voy a poner el ejemplo personal, sistemas educativos pagados, que no son la octava maravilla, son lo mismo que las escuelas fiscales, simplemente con la diferencia que el uno cobran más y el otro cobran menos dinero. Esa es toda la diferencia. ¿Qué es lo que ocurría? Sesiones de padres de familia. Todos los padres de familia
iban en los carros más grandes y lujosos y caros, yo creo, del planeta. Y cuando otro padre de familia, como este servidor, iba en un carrito sencillo, ya lo quedaban viendo desde el hombro para abajo. Y resulta que biológicamente son lo mismo de lo mismo. Con una diferencia posiblemente. La diferencia mental. Es mental e intelectual. Entonces, lo mismo da, como dijo alguien, montarse en un carro de poco cilindraje con otro carro de mayor cilindraje porque llevan al mismo sitio. Así es. Entonces, esos valores son los que debemos a lo mejor comenzar a debatirlos y enseñar a esa juventud que las monedas no hacen diferente a una persona, sino el conocimiento y la ilustración marca la diferencia de un ser humano. Sí, desde luego, esas son las bases que uno tiene que tenerlas claras, ¿no? Porque realmente, pues en este caso del ejemplo que está planteando, un carro simplemente es un objeto material que no tiene nada que ver con la capacidad intelectual o mental que puede tener una persona. Avanzando un poquito en el texto, el otro capítulo que sigue es uno que se llama Educación Sexual Consciente. Realmente ahí hay algunas cosas interesantes que analizar, puesto que al tema de la educación sexual no solamente se lo debe concebir como un tema que debe ser manejado en cuanto al manejo de enfermedades venéreas, de contagio, desde el punto de vista médico, de higiene personal, sino también tiene que ser analizado desde el punto de vista de la sustentabilidad de nuestra especie como tal. ¿Por qué? Porque cada ser humano que nace en este planeta, a lo largo de su vida va a contaminar con toneladas de basura. Claro. De plástico, de restos de todo tipo. Ya. Pero aquí hablemos, por ejemplo, de la educación sexual consciente. Y es interesante, enlacémosla políticamente. Constitución de Montecristi y la cédula que nos entrega el Estado ecuatoriano o el gobierno ecuatoriano, como se quiere entender, al ciudadano que va a cedularse. Por ejemplo, yo me toca cambiar, la anterior cédula dice género, creo es género, masculino o femenino. ¿Por cuál me defino? No sé si soy masculino o femenino, de acuerdo a las definiciones políticas. ¿Por qué tergiversan la parte biológica de la humanidad? Cuando usted dice correctamente, sexualidad no es sexo, por si acaso, es otra cosa. Así es. Entonces, ¿qué pasaría si a los estudiantes les enseñamos la verdadera educación sexual? ¿Quiénes somos? Frente al tema político. Bueno, allí puedo hacer una aclaración muy interesante. O sea, creo que aquí no hay para qué inventarse el agua tibia, que el agua tibia ya está inventada desde siempre prácticamente. Claro. Cuando se habla de la sexualidad, considero que una de las cosas más valederas para poder analizarla y comprenderla es de que tenemos que analizarlo desde la parte espiritual en cuanto al tema relacionado a las leyes universales. Las leyes universales entran en el tema de la metafísica. Y en el tema de la metafísica tenemos 7 leyes universales que rigen el comportamiento del universo como tal. La más común y la más conocida que todos la manejamos o la conocemos es la de la causa y el efecto. Esa es la ley universal que todo el mundo la conoce en nuestro medio. Pero hay otras leyes universales y una ley universal que existe es la séptima ley, que es la ley de la generación. La ley de la generación dice que únicamente el sexo masculino con el femenino pueden dar origen a un nuevo ser humano, en este caso, ¿no? Eso se llama ley de la generación. Entonces, obviamente, usted que está aquí presente porque usted tuvo una mamá y un papá. Claro. No tuvo un papá y un papá. Ni yo estoy aquí presente porque también tuve una mamá y un papá. Entonces, esa es la lógica de la vida. Esa es la ley de generación. Entonces, obviamente que con el avanzar de nuestras sociedades se vienen tergiversando las cosas y entran ya temas políticos, temas de discriminación, una serie de cosas que realmente a mí no me competen, sino que el análisis que yo planteo en el libro es desde otra perspectiva. Claro, pero Rodrigo, por ejemplo, para educar en el tema de educación sexual, ¿cómo es que el cortocircuito de la humanidad, de la parte sexual,
no lo ponen como doctrina para estudio y para entregarnos derechos. Porque, claro, por ejemplo, decían, y yo estoy leyendo correctamente lo que es este tema de la paridad de las elecciones y también de las autoridades en las instituciones. El tema de la paridad. Por ejemplo, dicen 50% hombres, 50% mujeres. Yo recuerdo en el Cabildo del Cantón Loja, decían, el vicealcalde más votado era un hombre y por cuestiones de paridad tenía que ser una mujer. O sea, ya violaban la ley del más votado. Tenía que ser una mujer. Yo le digo, ¿y cuál es el problema que estás tú en este momento? Es que por paridad le toca a una mujer y yo tengo que hacerme a un lado. Simplemente declárate en la sesión que eres mujer, sexo femenino. Porque así está la doctrina en este momento que la han construido ellos. ¿Qué pierdes si tú te declaras que yo soy femenino? No pierdes nada, porque tu condición de hombre seguirá siendo hombre. Pero ante la ley y ante los ojos de lo que ellos construyeron, puede ser femenino. Fíjese a dónde se meten los graves problemas por no enseñar correctamente los temas sexuales. Claro, así es. Y realmente pues ahí no hay, para mí al menos, para mi forma de ver, no hay inventos. O sea, justamente el ADN, la parte genética de cada ser humano, pues está clarísimo que manifiesta si es uno hombre o es mujer. Claro. O sea, aquí no es lo que yo pienso. Yo, o sea, puedo pensar que yo soy una ballena. No, yo no soy una ballena, soy un ser humano. Punto. Entonces mi ADN me dice que soy hombre o soy mujer y se acabó. El resto ya son tergiversaciones quizás circunstanciales que están enfocadas de diferente forma y obviamente respetables porque cada quien tiene su forma de pensar, su forma de actuar y justamente esa es la universalidad de la sociedad en donde tenemos que como seres humanos respetar lo que piensan las diferentes personas, pero el actuar colectivo, eso es otra cosa. Claro. Y también en el tema del capítulo de educación sexual consciente tengo un tema muy interesante que habla acerca de esta realidad que hoy en día es muy, muy común, el tema de las madres solteras y los padres solteros, porque fíjense que cuando hacemos referencia al dibujo de la familia que hacen los niños, y los niños siempre han dibujado mamá, papá, hermana, el niñito, y ahora dibujan un perrito porque hay bastante amor hacia los perritos, ¿no? Pero chuta, en las escuelas yo no he visto que sea común el que dibujen o se les enseñe a los niños que también hay la posibilidad de que hay mamá, papá y también padrastro, porque hoy en día hay una cantidad de divorcios gigantesca. Entonces, ¿qué sucede? Que mentalmente esos niños y asimismo los padres como tal, o sea, no se está manejando el tema del padrastro o madrastra. O sea, otra vez volvemos a caer en el sentido común. O sea, asumimos que el joven sabe que él es el papá biológico y el de acá es el padrastro. Pero claro, hay que explicarlo, hay que estudiarlo y hay que apropiarlo a nuestra realidad actual. Hay que decirlo. Hay que decirlo, si no se van creando complejos, tanto en el niño, en el joven, y hasta los adultos, en este caso al padrastro o a la madrastra. Pero entonces esto se lo maneja como un tabú, cuando en la vida real no es un tabú, es una cuestión que hay que explicarla, hay que decirla. Entonces, a mí me da gusto porque estas cositas nadie se ha atrevido a decirlas y yo las tengo planteadas en mi libro. Claro, porque esa es la educación, a lo mejor de formación de la característica moral, más que todo, y ética de un ciudadano. Pero hay algo importante, y en este otro tema quiero también, porque queremos abordar todos los temas de lo que tú has elaborado para una nueva educación. Tenemos 30 minutos todavía. Es sobre la educación financiera. Este tema, ningún sistema educativo de la República del Ecuador durante tantos años ha abordado la educación financiera. Enseñar el valor del dinero y cómo se realizan las transacciones económicas a través de los sistemas financieros para que el ciudadano pueda saber cómo se puede invertir y cómo se puede precautelar la economía de cada uno de los hogares. Desde luego, considero que en la parte financiera, en la parte económica, tenemos un vacío como sociedad gigantesco.
Entonces, en el caso mío personal, pues yo he podido llegar a tener ciertos conocimientos interesantes también en este tema, debido a que yo he sido una persona, un lector activo, y he leído mucho sobre diferentes temas. He leído cientos de libros, y en este caso, en el tema de la educación financiera, uno de los autores que yo más he leído es Robert Kiyosaki, que es el autor de este Hombre rico, Hombre rico, hombre pobre, del padre rico, padre pobre. Rico, padre pobre. Entonces, he leído toda la saga de él, y hay cosas muy interesantes, aplicables y que se pueden replicar en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Y es, por ejemplo, el tema del cuadrante del flujo del dinero, que es un cuadrante sumamente claro, didáctico, yo diría. Para este autor, él plantea que en el mundo, en el planeta, financieramente solamente existen 4 tipos de personas. Existe el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista. No hay más. Claro. Entonces, cada uno de esos tiene sus pros, sus contras y sus limitantes, ¿no? Entonces, solamente partiendo de este cuadrante, explicárselo a los niños, a los jóvenes, causa una actitud muy interesante. Yo les comento que estoy dándoles clases de educación financiera a mis hijas. Tengo 2 hijitas mujeres, pequeñas todavía. Entonces es muy interesante ver lo que los niños y los jóvenes, las interrogantes que tienen, las preguntas que salen, que muchas de las veces son un poco graciosas, chistosas, pero pues obviamente que tratan de llenar ese vacío que no lo da la educación formal en nuestro Es que nunca lo han dado, por ejemplo, el tema de educación financiera. Así es. Entonces, saber el valor del dinero, cómo se lo consigue el dinero y cómo se lo puede administrar al dinero. Así es, justamente. Hoy en día este tema está muy avanzado realmente. Yo también acabo de leer un libro de un autor español muy interesante relacionado ya al enfoque espiritual del dinero. Entonces hay temáticas que realmente con educación financiera a nuestras escuelas les haríamos un favor gigantesco, porque sabemos que hoy en día salen profesionales en diferentes ramas y salen con 0 capacidad financiera, es decir, no han sido educados, no saben cómo emprender, no saben cómo invertir, no saben cómo manejar el tema del sistema de rentas internas, cómo es el tema de la contratación, las obligaciones, etcétera, de cosas. Entonces se crea un vacío gigantesco porque sacamos profesionales, diga usted un mecánico que sale profesional en la mecánica, pero no tiene la más mínima idea de cómo debe administrar los recursos económicos. Claro. Entonces ahí viene el problema y ahí vienen los errores. Entonces como sociedad perdemos demasiado tiempo en aprender por nuestros medios lo que debimos haber aprendido en la escuela. Exacto. Por ejemplo, yo decía, y allá hay un error de percepción o de cómo se elaboran los conceptos políticos que después les ponen el nombre de ley y de constitución. Dicen la educación gratuita y derecho. Yo me pregunto, la educación no es gratuita para ninguno. Porque si le ponemos un valor tangible económicamente, a lo mejor el joven que se está educando en el kinder, en la escuela y en la universidad, hay un valor económico que debería ser evaluado para que vean que la educación no es gratuita de ningún sector, porque el joven que está en aula también tiene un valor económico. El estar presente, formándose, es un valor económico. Entonces la educación financiera sí juega un papel importante en este nuevo concepto de los seres humanos, mi querido Rodrigo. Así es, sin duda alguna. La educación financiera realmente es una parte, yo diría, fundamental, porque la sociedad se mueve a través del intercambio de dinero. Entonces, si se lo estudia, cómo funciona, cómo es lo que fluye, cómo se debe ser concebido y todo lo demás, pues estaríamos dando unas pautas interesantísimas a nuestros jóvenes, a lo cual se sumaría ya cuando la persona es adulta y adquiere una profesión. Entonces imaginemos que el mecánico que estábamos hablando como ejemplo, que ya sale graduado de mecánico, pero también tuvo educación financiera. Entonces esa persona ya está lista para enfrentarse a la sociedad. Claro. Entonces, porque ya no va a perder el tiempo como nos ha tocado perder a tanto profesional que nunca nos formaron en esas líneas. Nos ha tocado desperdiciar 5, 10, 15 años aprendiendo, como dice el común de la gente, tonteando de cómo se deben administrar los recursos, equivocarnos muchas veces hasta poder seguir. Entonces, si esa educación, y digamos en el caso mío, lo hubiese tenido a tiempo,
Claro, yo estaría 5 o 10 años más evolucionado financieramente de lo que actualmente estoy, porque tuve que acarrear esos vacíos que nos da la educación actual. Y en el mismo libro que tú hacías referencia de Padre Rico, Padre Pobre, enseña cómo utilizar el dinero del sistema financiero para poder emprender, pero con una educación financiera muy solvente que evite, como dicen aquí en el vulgo popular, quebrar un negocio. Y para eso hay que tener bien plantados los temas financieros, porque eso es muy importante. Sí. Ahora, yo quiero preguntarte sobre el tema, porque también esto podría estar dentro del sistema financiero, la educación ambiental. La educación ambiental no es únicamente no boten un papel a la calle. La educación ambiental significa también prosperidad y desarrollo cuando se tiene la visión financiera para este tema de educación ambiental. Desde luego, la educación ambiental hoy en día se constituye en una materia básica, yo diría obligatoria, porque el planeta ya está más adelantado negativamente. Ustedes saben que el tema del cambio climático ya es una realidad, o sea, no es que es una posibilidad, es una realidad. Por ejemplo, miren aquí en Loja mismo, hemos tenido prácticamente 4 meses de verano, de sequía, de estiaje. Muy fuerte. Entonces, o sea, y seguimos pensando en que, bueno, sí se irá a dar el cambio climático o no. No, eso ya no es opcional. Entonces, tenemos que tener un cambio en ese sentido actitudinal completo. Yo, por ejemplo, a nivel práctico, como digo, veo que en nuestro medio no aprovechamos los recursos naturales. Por ejemplo, en el tema del agua lluvia. Loja como tal no tiene ninguna ordenanza municipal ni nada, ni cosa por el estilo para capturar el agua lluvia. Entonces, por ejemplo, los edificios que se aprueban en las construcciones modernas deberían tener un plan de captación de agua lluvia, de tal manera que toda esa agua lluvia que es captada va a servir para los servicios higiénicos, para limpiar, para lavar un carro, para trapear pisos, etcétera de cosas. Pero no se lo hace. Y voy a contar un caso que me ha dado mucha pena, fue de que en el proyecto Regenerar nos dijeron que iba a haber un sumidero para aguas lluvias y otro para aguas servidas. Puro cuento. Entonces yo hice eso en la propiedad que tengo aquí en la Bernardo Valdivieso. Dejé pues las dos esperas, los dos cajones de aguas lluvias y de aguas servidas. Cuando pasó el proyecto Regenerar, ya instalaron la de aguas servidas. Entonces le digo al señor que ¿cuándo van a instalar el de aguas lluvias? Dice, no, pues eso como era solo una mentira. Dice, ya venimos desde la Leopoldo Palacios uniendo una sola. De una sola está cogieron, unido. de la avenida para afuera unieron todito. Claro, unieron todo. O sea, el proyecto Regenerar unieron todo. Unieron agua, lluvia y aguas servidas en una sola. Eso pasó aquí en Loja. Claro. Entonces, cuando realmente el planeta nos decía y nos dice hay que capturar agua, lluvia para tener como reserva. Nosotros tenemos reserva financiera cuando guardamos unos $10. Usted dice, no voy a salir de la casa porque estoy enfermo, entonces le abastecen y tiene un poquito de arroz, de fideos, qué sé yo, de comida. Pero en este caso, vienen 4 meses de verano, ¿qué reserva de agua tenemos? Ninguna. Miren, y aparte de eso, es interesante lo que, uniendo la educación financiera sobre el tema aguas lluvias y aguas negras de la ciudad de Loja. Claro, ese valor simplemente dicen, el problema es este. No es lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, hablemos de unos 100 metros cúbicos de aguas negras que se tienen que limpiar al final de la ciudad para entregar a la naturaleza algo ya tratado y limpio. Porque si tenemos los dos sistemas, a lo mejor solo la ciudad de Loja produce ¿qué serán? Unos 20 metros de aguas negras y unos 80 metros de aguas lluvias. La agua lluvia no es contaminada, que podría ir directamente hacia los afluentes del río. Claro. Y tratar 10 metros cúbicos o 20 metros cúbicos que 100 es más barato. Claro. Por ejemplo, en el tema de aguas lluvias, como digo, necesitamos de una vida práctica. Yo tengo un viverito de producción de plantas porque mi profesión es ingeniería agronómica y con especialidad en jardinería y paisajismo. Tengo un vivero de producción de plantas en el sector Capulí. Ya. Entonces yo tengo ahí un techo de captación de aguas lluvias que durante todo el año me permite capturar, o sea, tengo un reservorio de más o menos unos 40 metros cúbicos, que eso nos permite regar alrededor de unas 20.000 plantas. Entonces, eso lo montamos en el año 2011, es decir que yo llevo prácticamente 12 años con factura cero. Yo no he pagado un centavo de agua, porque todo el agua me la manda San Pedro.
Entonces, ¿aprovechando qué? El agua lluvia. Pero veo que aquí nadie lo aprovecha. Y les comento ahí una pequeña anécdota de las veces que yo he estado estudiando y viviendo fuera del país. Vivía en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. Ahí estaba vinculado al Jardín Botánico de Atlanta. Y un fin de semana me llevaron a un paseo al reservorio de agua dulce de la ciudad de Atlanta. Más o menos en el año 2003, Atlanta tenía una cantidad de habitantes de alrededor de 7 millones de personas. Y sucede que el reservorio de agua dulce de Atlanta era similar en tamaño a toda la ciudad de Quito. O sea, era un mar completo de agua dulce. Y ellos estaban preparados para una sequía extrema de 6 años. O sea, que no llueva 6 años. Y eso le hablo en el año 2003. Y entonces desde ahí me quedó la interrogante, digo, ¿y aquí en Loja, para una sequía de cuántos meses estamos preparados? No hay preparación. O sea, aquí, así como sucede en la educación, seguimos suponiendo que va a llover. Seguimos suponiendo. Claro, aquí se produjo un incendio forestal y hasta el día de hoy ni siquiera dicen qué van a hacer si se presenta nuevamente un incendio. Ese es el problema de nuestros países. En cambio allá toman medidas. Claro. No para el día siguiente, sino para décadas. Sí, y entonces, por ejemplo, yo veo vecinos mismos de arriba del Capulí que ellos no tienen reservorio de agua, pasan sufriendo porque tienen lechugas, sembradas, hortalizas y no tienen con qué regar, es porque no ha llovido. Pero o sea, si no tenemos la capacidad de pensar de que tenemos que tener un reservorio de agua y que ese sea alimentado con agua lluvia y tienes lluvia por todos los meses de verano, o sea, es una cuestión elemental, pero aquí llueve y todo lo que llueve se va. Claro. Se va. Entonces, y peor aún, se va aquí mezclado con las aguas bebidas, porque como les digo, regenerar fue concebido así. Claro, entonces, y el reservorio es una inversión económica, porque si te permite regar en horas o en días de verano, eso es un ahorro económico ya. Claro, y entonces, por ejemplo, he tenido también la oportunidad de conversar con personas de Israel, una vez conversaba con un israelita, dice, le digo, aquí estamos hay problemas de sequía, dice, ¿qué tiempo no llueve? 5 meses. No, dice, aquí no hay sequía. No hay sequía, claro. Dice, nosotros en Israel no llueve 200 años. Eso es sequía. Entonces, tenemos que cambiarnos el chip. Claro. Y eso nace o parte de la educación. Claro, aquí en Predesur, cuando existía Predesur, vino un egipcio para ver la sequía de Loja. Lyndon vio, porque lo entrevistaba. Y el señor se bajó del aeropuerto, pisó Catamayo, pisó Catamayo y dijo, me regreso. Pero lo trajimos para que nos diga lo que está sucediendo con la sequía de Loja. Y se les burló y dijo, ¿cuál sequía si allí tienen un río? ¿Cuál sequía? Claro. O sea, tenemos mala información. Ahora, yo quiero, se me vienen a la mente algunos aspectos de sociedades que han ocurrido en otras latitudes del mundo sobre el tema de la juventud, de la niñez y la educación. Nutrición y ejercicio físico. ¿Por qué es importante? Pero cuidado con las doctrinas que, por ejemplo, el correísmo sí quiso hacer, adoctrinar a la niñez y juventud a través de nutrición y ejercicio físico, similar como lo hizo Alemania en 1930. Pero bueno, acá estamos hablando de nutrición y ejercicio como parte del crecimiento espiritual y también emocional. Claro, o sea, es fácil darnos cuenta, digamos, cuando hemos tenido la oportunidad de viajar, cuando uno viaja, por ejemplo, a Estados Unidos, hay cualquier cantidad de gente obesa. Claro. Y justamente se debe a que tienen una mala alimentación. Entonces, cuando hay una mala alimentación y hay problemas de obesidad, enseguida asoman problemas de presión alta, de problemas de diabetes. Y asimismo la diabetes es una enfermedad complicadísima que ustedes saben termina con la vida de las personas de una manera muy cruel. Entonces, para evitar eso, necesitamos que nuestros jóvenes sepan nutrición y el ejercicio físico. Retrocedamos un poquito en el tiempo y recordarán que había un pensamiento muy común pintado en las escuelas que decía mente sana en cuerpo sano. Claro. Entonces, este simple pensamiento, digamos, daba un mensaje muy profundo, que justamente es que si hacemos actividad deportiva y nos alimentamos bien, vamos a tener una buena salud. Entonces, hace referencia a eso. Pues
hoy en día tampoco tenemos, o a nuestros jóvenes no se los forma, digamos, usted va a comer en la mañana un desayuno, debe consumir un guineo. Pero el guineo, ahí vienen las preguntas técnicas. ¿Cuántas calorías tiene? ¿Qué elementos químicos tiene para que sea un ingrediente interesante en la nutrición de una persona? Y ante las necesidades entonces hay temas muy, muy desarrollados, por ejemplo, en otras culturas, en la cultura hindú, hay un tema que se llama Ayurveda, porque ellos manifiestan que no solamente la alimentación es como creemos en nuestro medio, que alimentación es comer por la boca. No. El ser humano tiene 5 sentidos y todos los 5 sentidos tienen que ser alimentados. Claro. El olfato tiene que ser alimentado oliendo cosas ricas, por eso está la aromaterapia. En este caso, la musicoterapia. Claro, el oído tiene que ser alimentado con una música acorde a lo que cada uno percibe como agradable. Y los ojos ven cosas bonitas, ¿no? Cosas exactamente. feas. Entonces, en ese sentido, la nutrición funciona, digamos, completamente de una forma muy adecuada en un ser humano al tener un balance de lo que debe comer y lo que no debe comer. A ver, pero partamos de algo también. Claro, la nutrición y ejercicio físico por eso enlacé un poco el tema de las doctrinas políticas. Y hace poco leía un reportaje del pueblo japonés, que la juventud no hay casi, por el nivel del control de natalidad, y estaban hablando sobre las Fuerzas Armadas de allí y qué es lo que podría ocurrir. Y es una situación muy alarmante allí. ¿Qué pasa con la nutrición y ejercicio físico frente a las grandes cadenas que producen alimentos? Porque a ellos no les va a interesar, por ejemplo, un nivel de nutrición adecuado y acorde con los recursos de cada uno de los territorios. Porque la industria de alimentos, ¿qué es lo que nos venden? Productos elaborados para ser consumidos por esa juventud. Sí, bueno, ahí digamos en nuestro país sí somos una potencia mundial, porque nosotros somos un país mega diverso y en este caso agrodiverso. La agrobiodiversidad hace referencia a todo lo que tenemos acceso para alimentarnos, como son frijol, choclo, plátano, bueno, todas las frutas, todo lo que consumimos como alimento. Ecuador en eso sí es un país muy rico. Entonces realmente, pero el error está en que no estamos enseñando a nuestros jóvenes que la mayor riqueza de la alimentación debería estar basada en esos alimentos. Y más aún, por ejemplo, en el tema de los cultivos andinos, cuando hablamos del amaranto, de la soya y todo lo demás, vemos que hay cosas muy interesantes. Fíjense que, por ejemplo, yo sufrí, les cuento algo que en ese momento me daba vergüenza, pero ha pasado los años y ya no me da vergüenza porque en esa época no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora. Yo estuve en Estados Unidos estudiando en Missouri, también en Missouri, que es el jardín botánico más importante de Estados Unidos, en Missouri Botanical Garden, y yo era uno de los pocos de Ecuador, y resulta que llega un científico y le dicen, mira, él es ecuatoriano, y entonces él me dice, claro, todo en inglés, me dice, tú eres del país de donde se extrae el alimento para los astronautas. Y yo, claro, con una sonrisita media tonta que me salió ese rato, pues no podía hacer más. Sí, ¿cómo le va? Mucho gusto. Y entonces de ahí cuando me puse a conversar con él y a investigar, básicamente el amaranthus, originario nativo de los Andes, Ecuador y Perú, en este caso de Ecuador, perdón, se lo extraía, o sea, lo importaba de acá, de este país, de Ecuador, hacia Estados Unidos, para hacer la base de la alimentación de los astronautas en las naves espaciales, en las naves que van al espacio. Entonces, chuta, salvaje, decía yo, imagínense, el amaranto se lo lleva afuera de nuestro planeta, es originario de Ecuador, y aquí nosotros no sabemos nada. Pregúntele a un joven, a un niño, si sabe lo que es amarantos. No saben. Se va a desmayar, no va a poder responder nada. Por ejemplo, el gran error del Ministerio de Educación, por eso apunto al Ministerio de Educación, el desayuno escolar. El desayuno escolar de acuerdo a las grandes productoras de alimentos, no de acuerdo a las realidades geográficas del Ecuador. Por eso yo decía, Loja puede producir alimentos para la humanidad, decían, pero si no podemos vender los frijoles aquí en el mercado central. Yo no te estoy hablando de vender los frijoles aquí en el mercado central. Vender a lo mejor
No sembrar papas, sino sembrar papas para estudiar la genética de la papa y vender esa genética al mundo para que puedan alimentarse en otras latitudes. Y los alimentos que se puedan producir, venderlos al mundo, no solamente el mercado central de la ciudad de Loja. Tenemos el poder de los alimentos y no sabemos administrar nuestros propios recursos económicos. Tipos de inteligencia: inteligencia naturalista, musical, lógica, matemática, existencial y actividades prácticas, porque tengo exactamente 2 minutos. No hay problema. Bueno, los tipos de inteligencia hay un psicólogo norteamericano, Howard Gardner, que el año 1983 hace un análisis muy interesante y diferencia que los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencia, porque realmente pues existen diferentes habilidades de cada niño, de cada joven, y es por ello que tenemos un diferente tipo de inteligencia naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpersonal, corporal sinestésico, lingüístico, intrapersonal, espacial. Y eso hace referencia de que cuando los niños no deben ser juzgados como que este es tonto para matemáticas, tiene 0, porque no le da la cabeza para matemáticas. Este en ciencias naturales tiene 0, porque posiblemente ese niño no tenga una inteligencia lógico-matemática. O no le interese. Posiblemente ese niño tiene una inteligencia naturalista. Claro. O posiblemente tiene una inteligencia intrapersonal. Entonces, esos tipos de inteligencia en nuestro medio es como que no existiesen. Entonces, aquí todos son metidos en un molde, y en el molde es 10 en matemáticas o 0 en matemáticas. O sea, ¿es bueno o es tonto? No hay más. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones o cómo se analiza la inteligencia de los niños en nuestro medio, el que saca mejores notas es el abanderado y el otro no. O sea, esa es una forma obsoleta de analizar la inteligencia de los niños. O sea, tú me estás diciendo que el tema de los abanderados debería extinguirse por notas. No, yo no estoy diciendo eso, sino que simplemente hay otras actividades, otras actitudes que tienen los niños. Por ejemplo, diga usted que a lo mejor tenemos un niño que tiene una habilidad para pintar increíble y ese es el futuro Kingman que va a despuntar en pintura. O sea, pero no lo tomamos en cuenta. El abanderado por las actitudes y por lo que va describiendo. Eso debería ser, no por notas. Claro, pero obviamente es una forma de, digamos, y tampoco vamos a menospreciar la actividad, lo que un joven con tanto esfuerzo educativo se gana y es un abanderado. ¿Ya? No, eso no tiene nada que ver. Porque la nota es la calificación del profesor de lo que él concibe. Sí, pero lo otro, como digo, hace más referencia a que hay otras capacidades. O, por ejemplo, un niño que saca 0 en matemáticas, pero es un guitarrista de primera. Claro. Entonces, en su vida a lo mejor va a poder ser un guitarrista famoso a nivel mundial si apoyamos y ayudamos a que esa persona surja musicalmente. Quizás en la matemática no, porque no es su fuerte, no es su tipo de inteligencia. Pero aquí no se hace esa diferenciación. Entonces todos están metidos en el mismo estándar. El niño que es súper genio se lo baja y se lo normaliza. Y el niño que tiene limitaciones también se lo normaliza y todos siguen la línea de fábrica. Y salen bachilleres del Ecuador, pero no diferenciados en que tiene una actividad matemática, una sinestésico corporal, una espacial, o sea, no hay eso Pero no Rodrigo, tú me estás diciendo que el molde del sistema educativo de la Constitución del Ecuador y del Ministerio de Educación debe de cambiar radicalmente. Si queremos una educación para formar ciudadanos que puedan alejar temas de inseguridad, puedan alejar temas de pobreza, puedan alejar el subdesarrollo de sus territorios, puedan alejar elementos de corrupción de la gobernabilidad y, en fin, la misma ignorancia sobre temas de conocimiento y afincar sabiduría. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Rodrigo, ha sido un placer ir desglosando parte del libro que tú lo has escrito y que me parece muy pertinente. Ya le digo, si estuviera en la posibilidad de uno en las escuelas fiscales que puede allí implantarse un modelo diferente al sistema educativo del Ecuador o del Ministerio de Educación, con gusto se lo debería aplicar esto. Pero mi compromiso es, en un sitio que con Lindon estamos trabajando, ver si esto se hace eficiente, aunque sea con una conferencia, pero es importante.
Claro, o sea, como le digo, el formato del libro permite desarrollar muchas cosas. De hecho, ya va a estar presente en algunas partes, ya está presente en algunas partes del mundo, pero va a ser enviado a algunas bibliotecas claves a nivel del planeta también. Entonces es algo muy interesante y que me llena a mí de satisfacción de poder contribuir con este grano de arena para el desarrollo de nuestra sociedad. Que los padres de familia deberían de exigir este tipo de malla curricular para sus hijos. Bueno, hasta aquí Expresión Política. Gracias por su gentil sintonía. Estaremos la próxima semana con otro tema. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.